Gustavo Díaz Ordaz nació en Ciudad Cerdán en 1911 y murió en la Ciudad de México en 1979. Político mexicano, presidente de la República entre 1964 y 1970. De su gestión presidencial se recuerda especialmente la matanza de Tlatelolco, un despliegue militar del gobierno para callar las protestas estudiantiles, donde hubo centenares de muertos y heridos el 2 de octubre de 1968. Cursó sus estudios de Derecho en la Universidad de Puebla, donde se graduó en 1937, que tomó posesión el 1 de diciembre de 1964. Se encontró con un país en situación de equilibrio y crecimiento económico como resultado de los mandatos anteriores. Seguro, veloz, cada vez más extendido en el subsuelo de nuestra ciudad, el metro abolirá para siempre. Los programas que se dieron durante el sexenio fueron Programa Agrario Integral, Industrialización Rural y las obras de irrigación. También la línea número 1 del metro. El Programa Nacional de Desarrollo Rural postulaba propósitos como el mejoramiento del bienestar de la población rural, el incremento de niveles de producción, empleo e ingreso. Regiones. Las zonas más prósperas fueron el Valle de México, comprendía la Ciudad de México y sus alrededores; el norte, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua; el Bajío, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes. En microrregiones encontramos que los municipios más pobres fueron Zongolica, Veracruz; Tlacuachistlahuaca, Guerrero; Tlahuitoltepec, Oaxaca; Xochistlahuaca, Guerrero; Huautla de Jiménez, Oaxaca; Tzintzuntzán, Michoacán; Tepetzintla, Puebla; Nativitas, Tlaxcala; Zapotitlán, Tabasco y Acambay, en el Estado de México. Niveles de ingreso. La demanda interna de bienes y servicios y un favorable régimen de lluvias en 1964 y el aumento del Producto Nacional Bruto fue extraordinario, habiendo alcanzado la cifra del 10% en términos reales, tasa que no había sido lograda desde 1954. Junto a él, una mayor demanda de bienes de consumo, consecuencia tanto del aumento de la ocupación en general como el nivel de salarios. El aumento de la demanda total, que se estima en un aproximadamente un 17%, solo se registró una alza media del 4.2% en el nivel de precios al mayoreo en la Ciudad de México, en virtud del importante incremento ocurrido en el volumen de la producción de bienes y servicios. En los niveles de producción se lograron tasas superiores a las de 1963 en los siguientes renglones: manufacturas 13.5%, comercio 10.6%, agropecuarios 6.1%, construcción 17%, energía eléctrica 14.9%, petróleo y sus derivados 9%, transportes y comunicaciones 6% y gobierno 10%. La minería registró un aumento del 1.5%. Aspectos educativos. El presidente Díaz Ordaz manifestó en su último informe que la capacidad total del sistema educativo nacional fue de 11,5 millones en plazas escolares, distribuidas en los distintos niveles. Había crecido un 50% en el sexenio. En efecto, la demanda potencial de individuos fue de 6 a 24 años en 1964. En la educación primaria, el coeficiente pasó del 21.93% al 30.57%. La educación media disminuyó en un 75%. En la enseñanza rural, se obtuvo un progreso de egresados del 80.02%. Buscó que los mexicanos ya no padecieran analfabetismo. Le dio más valor al trabajo de los maestros para que estos impartieran clases de calidad. El precio de la inversión de la industrialización del Estado generó que la deuda externa creciera de 813 a 2.500 millones de dólares. La economía creció 7% de manera anual. La inflación se mantuvo en 2.8%. Hubo aumento de empleo y el PIB per cápita se incrementó en una tasa de 3% anual.
y el dólar se mantuvo en 12.50. Se le conoce como milagro mexicano. Consistió en la eliminación de topes económicos como la inflación, devaluaciones o el déficit de la balanza de pagos. Así se logró una estabilidad macroeconómica y un crecimiento económico continuado, a expensas de la inversión en bienestar social. Desarrollo estabilizador se caracterizaron por un crecimiento económico sostenido de 6.6 anual con una inflación de 2.2. Esto es parte debido al reemplazo de la producción agrícola tradicional por producción industrial moderna, fruto de la expansión del mercado interno, el crecimiento urbano y la reforma agraria. El milagro mexicano terminó en 1970. Empezó a sufrir altos niveles de inflacionarios con un tope del 18% y la producción industrial alcanzó un límite con la política de sustitución de importaciones. El contexto económico, político y social de Gustavo Díaz Ordaz se caracterizó en el ámbito social por ser una política dura, estricta y disciplinada hasta cierto punto, asumiendo el papel del paternalismo con respecto a la población. Díaz Ordaz actuó de manera severa contra las personas pertenecientes a las instituciones del Estado, así como contra la población en general, que él consideraba no tenían una actitud favorable para el régimen y por lo tanto para el establecimiento y respeto del orden social. El descontento social, debido a las malas condiciones laborales y la nula integración de la sociedad en la actividad política, desencadenaron diversas manifestaciones sociales. Lo sorprendente y alarmante para el gobierno de Díaz Ordaz y para la opinión de los intelectuales es que las principales exigencias provenían de la clase media mexicana, quien se suponía no debería haber tenido problema alguno debido a los beneficios económicos de la administración de Díaz Ordaz. La realidad demostraba algo completamente distinto a la idea de orden y bienestar. El descontento de la sociedad era un hecho que se vio reflejado en los distintos movimientos sociales, principalmente el movimiento médico y el movimiento estudiantil. Díaz Ordaz promovió la unidad de las fuerzas sindicales. En 1970 instituyó la Ley Federal del Trabajo, el derecho al voto a los jóvenes de 18 años, la unidad del movimiento agrario y la creación del nuevo transporte masivo que se convirtió en una importante fuente de empleos. Con objetivo de evitar el aumento de los precios en los productos básicos a través del mantenimiento de las tasas de interés en los bancos y el equilibrio del peso con el dólar. El gobierno de Díaz Ordaz fomentó el desarrollo económico de México, impulsó un plan agrario integral, la industrialización rural y las obras de irrigación. El desarrollo estabilizador fue el intento del gobierno de impulsar la economía nacional apoyando la industria y la situación de importación. Con Díaz Ordaz se proyectó modernizar la industria, aumentar la productividad y lograr la competitiva internacional, incorporando tecnología moderna. También canalizó más dinero para el desarrollo del país, provocando más impuestos, aumentando la deuda externa y la escasez de recursos para el campo, los servicios y la industria. Esto tuvo como consecuencia el crecimiento del trabajo informal, la creación de empleos a partir del gobierno gubernamental y el crecimiento de la burocracia, además de la crisis de 1982, donde la fuga de capitales y la nacionalización de la banca fueron específicos en su gobierno. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito,
de estar aquí preguntando.